el señor Lambán, que no está, en ese rol que se otorga de ese gran estadista, quería la unanimidad, pero la quería a cambio de nada, sin sentarse a negociar los presupuestos. Les pedimos un plan de refinanciación de la deuda, les pedimos un plan de recuperación de la estabilidad presupuestaria y del crecimiento, les pedimos una ley de acompañamientos para rebajar la presión fiscal sobre empresas, autónomos y familias. Y a todo dijeron que no, no está alineado con las medidas recogidas en la estrategia para la recuperación de Aragón. Señorías del Partido Socialista, de Podemos, de la Chunta, un presupuesto y del PAR de 7.400 millones de euros no se negocia en un día desde su presentación, ni se negocia a través del debate de enmiendas, que es un debate que limita la capacidad de actuar en lugar de ensancharla. Pero aún así no nos han llamado, no nos ha llamado el señor Lambán, no nos ha llamado el señor Pérez Anadón, no nos ha llamado, señor Guillén, no nos ha llamado. Como dijo algún varón socialista en respuesta a la petición de lealtad que les hizo el señor Sánchez, lealtad no es acatamiento. Pues, señorías, la lealtad del Partido Popular es con los aragoneses, no con el acatamiento que nos exige este cuatripartito. Para silenciarnos, ustedes que nos piden acatamiento, ¿dónde estaban en el 2011? Cuando dejaron este país al borde de la quiebra y de la intervención. ¿Saben dónde estaban todos ustedes? ¿Saben dónde estaba el señor Lambán? Estaban detrás de una pancarta. Eso después de congelar las pensiones y bajar el sueldo de los funcionarios. Ustedes salieron corriendo de los gobiernos y corrieron a ponerse detrás de las pancartas. Ahí estaba entonces su lealtad con Aragón y con los aragoneses. Así que no me hablen ustedes, señorías del Partido Socialista, de responsabilidad. Ustedes no.